años de el natalicio de Carlos Marx, ¿no? Quiero recordar que hoy habrá, como panelista estará Alberto Mayol, junto al economista Orlando Caputo, que está en camino y llegará en unos pocos minutos más, ¿no? Hace un rato dijo que estaba aquí saliendo del metro. Bueno, el seminario, el nombre del seminario tiene una orientación hacia el futuro, digamos, 200 años que comienzan, que se proyectan, ¿no? En ese sentido, mañana va a ser un día también muy relevante en cuanto habrá una mayor diversidad de posturas dentro de lo que podemos ser ámbitos culturales, feminismo, temas sociales, distintas formas de distintas miradas respecto al legado de Carlos Marx. Quiero hacer algunas palabras introductorias, bastante breves, ¿no? Muy generales, para dar comienzo a este seminario. Para no cometer errores, ¿no? He preferido ceñirme a un guión y dejar a los especialistas que posteriormente hablen sobre el pensamiento de Marx, ¿no? Marx, 200 años que comienzan. Hemos titulado a este seminario: Marx es el mayor genio de la tradición socialista, un pensador decimonónico, sin duda, pero extendido hacia el futuro. Es difícil saber si Marx se extenderá otros 200 años en la historia mundial, en especial en momentos tan críticos, confusos y oscuros como el que vivimos hoy día. Un momento en que la dirección de la historia puede tomar cualquier rumbo. Para quienes creen en el socialismo en diversas intensidades, y por cierto, para los marxistas, que imagino que son la gran mayoría de los presentes, el pensamiento, la interpretación de la historia sigue y seguirá vigente, ¿no? Sería como negar la razón a la lógica como instrumento para ordenar y entender los flujos y cambios sociales. El centro del aporte de Marx es su análisis económico del capitalismo y su disección de la teoría clásica. Es este su núcleo, científico por cierto, certero y vigente. Aun cuando el capitalismo sigue en pie, Marx pensaba que colapsaría en pocas décadas, ¿no? Mantiene también gran parte de sus contradicciones y, como en un espejo oscuro, su teoría crítica. Si bien su obra más monumental es su análisis capitalista expresado en El Capital, la tradición socialista del siglo XIX, desarrollada desde los utópicos Fourier, Cabet o incluso Proudhon, está siempre presente, pese a no estar necesariamente detallada. Marx nunca renunció a su herencia hegeliana, pese a su análisis económico, a la influencia más tarde del positivismo de su época. Marx halla en Hegel desde su juventud la fundamentación filosófica de la historia, el sentido progresivo para una humanidad que avanza desde la opresión hacia su liberación. A 200 años el capitalismo ha cambiado varias veces, se ha fortalecido, podríamos decir. Un fenómeno que podríamos considerar en cuanto a este fortalecimiento del capitalismo es que la clase obrera, a diferencia de lo que se pensaba entre el pensamiento de izquierda en el siglo XIX, no se ha pauperizado. Podríamos decir que ha tenido acceso a un mayor consumo, un consumo de masas, ¿no? Ese fenómeno que
lo podemos vivir, lo podemos observar en gran parte de los países, ¿no? Tanto los desarrollados como los emergentes, e incluso en nuestro país, ¿no? Es un fenómeno que se estrelló con una buena parte de los análisis y proyecciones económicas, sino también las políticas. Esta circunstancia, que en buena medida matizó y fue centro de debate de la izquierda durante el siglo XX, hoy se extiende por el mundo agudizando y también enredando aún más los debates, ¿no? El ejemplo de China, potencia mundial industrial, que podríamos discutir si es o no capitalista, si es o no comunista o socialista, emerge tal vez como una gran contradicción hoy en día, ¿no? Aun cuando el consumo en las clases trabajadoras es también materia de discusión en sociedades como la nuestra. Las dimensiones subjetivas del consumo de masas en el análisis de los trabajadores son aspectos a tener en cuenta. No por un mayor acceso al consumo de masas se acaba con la pauperización, estimo, fenómeno que tiene expresión en numerosas otras facetas de las clases trabajadoras, y tampoco con las injusticias y desigualdades que provienen del mundo del trabajo, actividad productiva necesaria, para Marx alienante y fatigosa. El trabajo productivo, mecánico, rutinario, que merece más de una crítica bajo los esquemas del capital de apropiación del valor, sigue intacto pese al mayor consumo. Una estructura que en el capitalismo más desarrollado tiene nuevas formas de expresión y explotación. El neoliberalismo, que recoge las líneas centrales de las teorías clásicas analizadas por Marx, amplifica otras, ¿no? Hoy la escena económica y social puede considerar enormes diferencias que en el capitalismo industrial de la primera mitad del siglo XIX. Pese a ello, las estructuras más pesadas siguen iguales, como lo es la diferenciación y tensión entre el capitalista y el trabajador. El alimento del capital mantiene como fuente principal la parte del trabajo asalariado no pagado, la llamada plusvalía, proceso amplificado que incluso aumenta hoy las desigualdades. El proceso capitalista de principios del siglo XXI reproduce, amplifica y también inventa nuevas estrategias para la apropiación del trabajo por diferentes vías. ¿O no es eso el crédito usurero entregado a destajo a los trabajadores? Por esta nueva vía, el capitalismo capitalista vuelve a recortar parte del trabajo remunerado. Lo hace en la fábrica y más tarde en el banco y en el mall, ¿no? El capitalismo tardío de última hora canta también como el cisne, porque antes de doblegarse, antes de desaparecer en sus múltiples y tal vez permanentes crisis, prefiere que desaparezca el mundo. Porque este acceso masivo al consumo que ha petrificado a las clases trabajadoras bajo un supuesto acceso al lujo y a las altas tecnologías es a costa del futuro, de la permanencia de otras especies y del planeta tal como lo hemos habitado en miles de años. Marx comprobó durante el siglo XIX las enormes perversiones del capitalismo y vaticinó su decadencia y desaparición. Hoy nada de ello ha cambiado. En estos dos siglos, la demostración de sus distorsiones son sobradamente evidentes y su desaparición sería un hecho afortunado para el transcurso de la humanidad. En la espera de ese momento estamos. Bien, junto con inaugurar este seminario, quiero recordarles y dejarlos invitados para mañana a las 10 de la mañana en este mismo lugar donde habrán dos paneles importantes, donde se abordarán muchos otros aspectos y aristas, como decimos los periodistas, sobre el pensamiento de Carlos Marx. Orlando Caputo, lo esperamos acá, y Alberto Mayol darán inicio a este seminario. Muchas gracias. De hecho, si quieres hablo yo primero, Orlando, no sé cómo prefieras. Parto yo, hay que cambiarse para allá porque la cámara está vinculada a un espacio. Y te puedes sentar aquí por el...
vamos haciendo sillitas musicales y no hay problema. Un detalle respecto a lo de mañana: para optimizar, solicitamos la sala desde las 9:30, y la idea es que efectivamente se pueda ir un poquito más temprano, porque así se puede partir a la hora, y pues, si empiezan a llegar a las 10, claro, y hay varias mesas, entonces es bueno que esté todo bien planificado en ese sentido. Bueno, hay muchas formas de abordar la problemática que nos planteamos para este seminario sobre la mirada hacia adelante de Marx. Todas ellas tienen que ver con las diversas formas de mirar hacia atrás al mismo Marx. Varias de esas fórmulas, varias de esas temáticas, me ha tocado abordarlas en el último tiempo a través de columnas para discutir sobre esta conmemoración. Dado que hay un esfuerzo extra que nos hemos impuesto para este ejercicio, que tiene que ver con la mirada prospectiva, proyectiva, es decir, lo prospectivo, tratar de ver qué viene hacia adelante; lo proyectivo, tratar de construir lo que queremos hacia adelante. Entonces voy a omitir varios de los puntos que han sido analizados en esas columnas, tanto en las públicas como en las que nosotros enviamos a través de columnas de audio, a través de Vertical como base de datos, de la gente que está inscrita en Vertical. Bueno, hay un argumento que es el argumento que desarrolla formidablemente Karl Polanyi, o en realidad el apellido es Polanyi, pero lo conocemos todos como Polanyi porque tiene griega ahí, y aquí la pronunciamos así, que es una gran traducción del argumento, de uno de los argumentos de fondo de Marx. No vamos a descubrir la categoría de Marx, lo que pasa es que dimensionarla es muy difícil, porque no hay intelectuales que hayan discutido y sintetizado tantas bases teóricas al mismo tiempo, y que al mismo tiempo hayan hecho una propuesta política asociada a aquello, no la reiteración o la fundamentación de una propuesta política ya existente. No, voy a poner un ejemplo muy menor al respecto, pero tuvo su eco, digamos, no Karl Popper con la sociedad abierta y sus enemigos defendiendo el liberalismo. No es una defensa de algo, sino que es la construcción de una mirada política nueva, que tiene antecedentes como todas las cosas en la historia, pero que es nueva. Entonces, Karl Polanyi señala en su gran libro, gran, preciosísimo libro, La Gran Transformación, que fundamentalmente la gran predicción marxista es que el dinero, la tierra y el trabajo se iban a convertir en mercancía a través del capitalismo, que todo lo demás se iba a convertir rápidamente en mercancía, y más lentamente, pero más dramáticamente, que el dinero mismo, que es un medio, se iba a convertir en mercancía, que la tierra se iba a convertir en mercancía y que el trabajo se iba a convertir en mercancía, con las consecuencias sociales que ello implica. Esta predicción es abrumadoramente cierta, y sus consecuencias son abrumadoramente graves. Y eso me parece un hecho indesmentible aquí o en Libertad y Desarrollo. ¿Ya? O sea, ya sea de modo explícito o implícito, cualquier persona de cualquier visión política va a estar de acuerdo que efectivamente la conversión de todo en mercancía es problemático. Por de pronto, si yo le dijera a la gente de derecha que el trabajo no remunerado del hogar y de la reproducción del cuidado de los hijos, por ejemplo, se demuestra a través de un estudio que el 30% de los padres no tienen habilidades parentales, y por tanto entonces privaticemos esa tarea y demos los niños a las personas que son más competentes y que son especializadas, ¿ya? Y entonces se les monetariza. Les cae un escándalo porque considerarían que eso hiere un elemento fundamental donde el mercado no debe entrar, que es un argumento que cuando nosotros se lo decimos para otras cosas consideran un argumento menor.
pero lo creen igual. Para más notable agudeza, la palabra capital en la época de Marx existía, pero denominaba económicamente el stock, es decir, las existencias que tiene una empresa de algún elemento, de algún bien. Tenemos en stock 35 aspiradoras. Ese era el capital. La noción de capital que nosotros conocemos, la noción de capital que usa la revista Capital, es marxista. La noción de capital como inversión, como el hecho de que se invierta el capitalismo original de mercancía, dinero a mercancía, a dinero, mercancía a dinero, esa noción es marxista. Pues bien, esa palabra inaugura una forma de pensar y nos entrega una oportunidad de pensar que es nueva y que nos va a llevar al punto que voy a querer plantear. Y esto, les pido, esta palabra, guardémosla por un instante en una cajonera que tengamos en algún rincón de nuestra mente, porque volveremos a ella. En las primeras páginas del Capital, y es un hecho curioso, escrituralmente incluso, Marx hace alusión a ciertas cosas a las cuales después no desarrolla, y aparentemente, según la planificación existente, lo que se sabía de su planificación respecto al Capital, no iba a desarrollarlas tanto tampoco. Pero se hace cargo de ellas al principio, cosa que la mayor parte de los escritores no hacen, que es partir por algo que no les importa, o que no les importa tanto. Los autores tienen que definir lo que les importa más y lo que les importa menos. Pero ese misterio tiene gracia porque tiene gracia en la actualidad. En las primeras páginas plantea, y ese tema sí que lo toca después muy poquito, el tema del fetichismo de la mercancía. El hecho de que las personas van y consideran que las mercancías producidas de manera masiva, sin embargo, cuentan con especies de atributos como existencia individual. Y que esa magia es parte del entusiasmo de quienes habitan en el mundo de las mercancías. Mi iPhone, ¿ya? De hecho, en inglés, por algo, la compañía le pone el prefijo I a todo, ¿ya? Porque soy yo, no es lo demás, es esto y yo, el binomio. El segundo tema que Marx trata un poco más, pero siempre señalando la preeminencia de la base productiva, es el tema de la ideología, que tiene mucho más cuento porque ahí hay una serie de desarrollos teóricos, lecturas de su obra y desarrollos teóricos posteriores hasta el día de hoy muy abundantes. ¿Por qué estos dos temas los traigo a colación? Porque si hay algo que podemos decir que en eso Marx abrió la puerta a una problemática muy importante, pero no dimensionó hasta dónde podía llegar, es en estos dos factores. O sea, hemos aprendido, no ahora, no en los años 60, esto se planteó en los años 20, 30 o en la Escuela de Frankfurt, la importancia de estos dos procesos culturales, en un sentido lato, porque la ideología no incluye solamente elementos valorativos, sino que incluye el derecho, incluye otras formas, pero que finalmente son elementos de formación cultural. Es fundamental, si uno dijera, el peso que tiene la ideología como sostén de este sistema hoy día, es un peso abrumadoramente alto. Abrumadoramente alto. El elemento fundamental
para que no nos hayamos enterado de que la crisis era como era el 2008, tiene que ver con esta capacidad ideológica. Y eso permite la ausencia de conciencia, que es un elemento que se asume como fundamental en toda la teoría marxista, y que es cierto. Las personas decían: qué horror los griegos, están a punto de poner en jaque al mundo con su obtusa visión de cómo enfrentar su tema de endeudamiento. En versiones menos republicanas, ¿ya?, se alcanzaba a bosquejar una crítica más pasmosamente ordinaria del tipo frescos de raja, ¿ya?, que se creen que van a dejar de pagar esa deuda perjudicando al mundo. La pregunta que esas mismas personas no se hacían sobre lo que estaban diciendo es por qué la caída de un país de este porte, más grande que Chile, pero de este porte, con una economía irrelevante a nivel mundial, podía enfermar al planeta. Porque efectivamente el planeta ya estaba enfermo. Y un resfrío puede matar a una persona en quimioterapia. Pero nosotros no nos enteramos de eso. A pesar de la estupidez del presidente George Bush de los Estados Unidos, que dijo: da para pensar todo este proceso de si acaso estamos viviendo el fin del capitalismo. Lo dijo porque era imbécil, digamos, básicamente. Entonces, lo primero que hace una persona que no sabe llevar frente a un gran temor, o replegarse en un silencio de ostracismo absoluto, sin ningún manejo, o incluso peor, decir la verdad. Lo dijo. Entonces, esto ha llegado a niveles enormes, como, insisto, la Escuela de Frankfurt lo detecta la importancia de la industria cultural en todo este proceso. Sería súper interesante revisar las articulaciones políticas que se le entregan a los guionistas de las películas de superhéroes, pero misteriosamente, si uno ve las fechas de las películas de superhéroes en Hollywood, todas tienen una gran relación con la política exterior del momento. Extraordinaria, incluso al nivel de la anticipación, formidablemente. Yo no sé si los guionistas son tan hábiles en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué la ideología y el fetichismo de la mercancía son tan importantes hoy? Porque el capitalismo de hoy, y aquí viene un problema, porque tenemos que hacer marxismo sin el marxismo vigente, es un capitalismo de consumo, no de producción. La producción es banal hoy día. Está dada. Se robotiza crecientemente, se robotizará aún más. Se puede producir excedentes de niveles ridículos. Se producen, este dato que lo tengo de hace como 4 años, así que probablemente ha aumentado la diferencia, pero se producen en un año 8 veces más alfileres, ¿no?, de los necesarios en el mundo. Por eso los alfileres no valen casi nada, uno va y pasa 200, ahora le ponen unas cajitas más lindas y más caras y te los venden en 500 pesos igual, pero valen 100 pesos. Si uno va aquí al frente a Makes, valen 100 pesos y te pasan 200. Y no tienen, y tú podrías venderlo en bastante más y bastante menos alfileres porque no son necesarios tanto y se pierden porque son demasiados. Y podrías producir mucho menos, darle vacaciones a esos trabajadores, pagarle lo mismo y hacerlos trabajar 2 horas, no 8, y sería igual, pero no importa. Lo más probable es que de 4 años que vi el dato ahora, todavía esto haya aumentado. La producción no es un tema, el tema está en la circulación. Las empresas se hacen ricas por logística, por estrategia, por capacidad de viajes más cortos, por capacidad de gestión. Y sobre todo, por captura de mercado a través de las grandes inversiones en publicidad y otros mecanismos. La circulación, en la nomenclatura marxista, el área de la circulación significa un giro copernicano para entender el capitalismo actual. Y a mi juicio es lo que, al pesar mucho la circulación, al pesar mucho el consumo, es lo que ha determinado la necesidad
de fortalecer, al menos en términos relativos, las capas medias, pero sobre todo fortalecer el sector financiero, porque las personas evidentemente no pueden consumir al ritmo que el capitalismo necesita. Y por tanto, la única manera es venderles crédito. Pan para hoy y hambre para mañana puede ser, pero en realidad lo que el capitalismo dice es, no me importa. Esto es un tema operacional. Mañana se nos ocurrirá cómo seguir con la bicicleta al respecto. Y la deuda, desde el 2000 hasta ahora, la deuda a nivel mundial se multiplica de manera impresionante y el ahorro en la práctica se extingue. Si uno mira los datos, el ahorro prácticamente en el mundo se extinguió. Lo único que queda son los sistemas de fondos de pensiones que andan dando vueltas. Nota al pie. Un fondo de pensiones sueco, vino hace un mes atrás y compró en Chile acciones de una AFP chilena. No invirtió en el fondo que la AFP invierte. Compró las acciones de la AFP. Entonces, con las utilidades que esa AFP obtiene de los trabajadores chilenos, de las comisiones, ¿ya?, se financiarán los fondos de pensiones, el fondo de pensiones, ¿ya?, sueco. Es formidable, ¿ya? Bueno, entonces para ir cerrando viene el momento de la síntesis. ¿Qué es lo que nos entrega entonces esta dimensión cultural? Más allá de los elementos hegemónicos que la teoría gramsciana ya determinó con suma fortaleza, y más allá de los análisis pormenorizados, iniciales, de la escuela de Frankfurt cuando el fenómeno estaba recién partiendo. Nota al pie, el marxismo ha sido probablemente de las teorías sociales, y esto es la gran ironía porque es muy denostado, pero el mejor anticipador de procesos sociales que se conoce científicamente. O sea, la escuela de Frankfurt habla de la industria cultural en el año 35. Año 35. Marx habla del capitalismo cuando en el mundo había 5 ciudades que tenían industrias capitalistas en 3 países y habían 80.000 trabajadores proletarios en el mundo. O sea, formidable. Pues bien, lo importante de esta armazón más cultural tiene que ver con decirnos que el capitalismo es un régimen permanente y natural, que es el fin de la historia. La gran formulación muy brillante, con un libro perfecto, de Fukuyama. No es un libro de propaganda barato, porque además es muy elegante. Construye el argumento a partir, no de Hegel, pero de un hegeliano, y por tanto roza el marxismo por algún lado. Entonces, muy elegante, formidable el libro. La tesis marxista de que una modificación en el mecanismo de acumulación puede debilitar el capitalismo hasta su extinción es el elemento en el cual entonces tenemos que concentrar, creo yo, la mirada. Esta idea de un régimen permanente que llegó para quedarse, que no tiene posibilidad que tiene una capacidad de mutación infinita, que es una tesis que muchos plantearon. Y hasta el momento los que la plantearon, con seriedad me refiero, no desde el liberalismo, sino que con seriedad, no desde el deseo, incluso desde la crítica, hasta el momento han tenido razón, evidentemente. La tesis marxista de que uno puede, bajo un mecanismo de modificación en el principio de acumulación, paso del capitalismo al socialismo, terminar con todo proceso de acumulación, es una tesis sociológicamente muy, muy arriesgada. Muy, muy arriesgada. Lo que nos enseña la historia hasta el momento es que los órdenes sociales son grandes mecanismos de acumulación, no necesariamente de dinero. Acumulaciones de poder político, acumulaciones de
de repertorios culturales, acumulaciones de normas sociales. Uno puede pensar en distintos tipos de sociedades, tribus, en fin, que han tenido, pero el orden siempre es como un chorreo de la norma, genéricamente hablando, que impregna un lugar, un espacio. Y eso chorrea hacia el resto de la sociedad y se transforma en un orden. Desconocemos en las condiciones de complejidad de las sociedades actuales las posibilidades de desarrollo de lo que entiende Marx como el comunismo. Aunque el comunismo tiene antecedentes porque sí hubo comunismo históricamente hablando en inicio. Entonces, si tomamos esta problemática, nos planteamos entonces el desafío de futuro, y aquí hacemos entonces la síntesis, como decía. ¿Cuál es el desafío? Lo primero, que parece más o menos evidente, es que la discusión no puede ceñirse únicamente, y creo que es una lección que más o menos está aprendida, al mero retorno al discurso sobre la situación del trabajo. Porque el fenómeno del trabajo, que va a ser cada vez más crítico además, es verdad, no va a determinar fundamentalmente las condiciones en las cuales se produzca el fenómeno de la distribución de los recursos. Por la robótica es un dato que efectivamente el grueso de la producción mundial se va a producir sin trabajo. Y vamos a trabajar en cosas improductivas. El ser humano va a ser cada vez más improductivo. Una novedad histórica como no tiene lugar en la historia. El ser humano trabajará para no ser productivo. O sea, una cosa insólita. Y en ese contexto, lo que pienso que podemos hacer desde Marx, entonces, es la necesidad de proyectar los análisis sobre el espacio de la producción, junto con sus bosquejos en el análisis en las dimensiones culturales. Marx en esto hizo muchos bosquejos. Yo no sé si Max Weber leyó esa nota al pie, me imagino que sí, era un gran lector, asiduo a Marx, un gran crítico también, pero asiduo a Marx. Pero la famosa tesis de Max Weber de que el protestantismo está en la base del capitalismo, en términos de articulación histórica, hay una pequeña nota al pie en Marx, creo que en el segundo tomo del Capital, si no recuerdo mal, donde dice, habría que pensar, nota al pie, habría que pensar, al menos como casualidad, dice, en la relación entre los países protestantes y los católicos al ver la cantidad de días de fiesta de los católicos versus los días de fiesta de los protestantes y la vinculación al trabajo que ellos tienen. Habría que pensar en eso porque coincide, dice, con los países donde el capitalismo avanza a pasos más agigantados. Entonces, en este contexto, digo, creo que es fundamental alimentar con riesgo natural me parece a estas alturas, de herejía, pero también con la importancia de la fidelidad del argumento de fondo, porque insisto, aquí está lleno de argumentos de fondo de Marx que no solamente son ciertos, sino que además se han comprobado. Fantástico ejercicio de alguien no marxista como Piketty de demostrar que la tesis central del marxismo se cumple analizando 100 años de datos de servicios de impuestos internos de más de 30 países relevantes en el mundo, muchos de ellos que son los más igualitarios inclusive. Fantástico como oportunidad de análisis. Ni hablar si aplicamos esa metodología en Chile, que cuando se aplicó quedamos en una posición espantosa, digamos. Por tanto, aquí hay una oportunidad bastante relevante. Y en este contexto, la propuesta de paso intermedio es que parece razonable pensar en la importancia que tiene la existencia de otras formas de acumulación de recursos. Vamos a usar la nomenclatura de Pierre Bourdieu en la sociología, la acumulación de otras formas de capitales en las sociedades como forma de contrapeso al poder del dinero.
no entré en la diferenciación entre el poder económico financiero y no financiero, que en realidad es la clave del asunto. No entré porque eso ya nos llevaría a otra discusión muy profunda, evidentemente, pero que para la mirada culturalista que estoy dando en esta perspectiva lo excede por completo. En ese contexto, las sociedades que tenemos que habitamos en medio del capitalismo, con la imposibilidad radical probablemente de hacer sociedades socialistas únicas, exclusivas y separadas del resto, entendámoslo, entendiendo que además el socialismo es una forma de capitalismo, es una forma de acumulación, donde el excedente, en vez de ir a los privados, se va al Estado para la construcción de las condiciones futuras del comunismo, con las posibilidades de captura burocrática de esos recursos que podrían derivar entonces en un aprovechamiento también privado, que es una aporía importante siempre en la historia de los socialismos. Entonces, el problema de la acumulación de otros capitales puede ser fundamental para defender, o sea, el capital cultural. El capital cultural es fundamental para defender los procesos en los cuales de pronto la tierra se convierte en mercancía o aumenta su nivel de configuración como tal, de que el trabajo se convierte en mercancía. Allí el capital fundamental para defender eso es el capital social, la capacidad de defensa colectiva, conjunta. Respecto a la tierra, probablemente el cultural más el social los que pueden hacer bastante. Evidentemente el capital que se denomina Bourdieu simbólico, dentro del cual está el capital del poder político, es fundamental, evidentemente. La acumulación de esas fuerzas. Toda esa acumulación tiene que operar como contrapeso de un volumen de acumulación de capital que no tiene parangón en la historia y que permite entonces construir un poder fundamental. Termino con una nota al pie. Hoy día en esta universidad hay un paro, por ejemplo, antipatriarcal. Una disputa de las más importantes de la historia, porque el patriarcado tiene muchos más años que el capitalismo. Nota al pie, parece ser más fácil sacar el patriarcado que el capitalismo. Es una nota dentro de la nota ese. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Fíjense ustedes que toda esta discusión que estamos teniendo hoy día es la discusión de lo que influye el patriarcado en nuestra vida cotidiana, que está muy bien. Aquí entre nosotros, en las relaciones que estamos llevando a cabo. Hoy se pasó el primer parte del tema contra los piropos, ¿ya? No podía haber ocurrido con un piropo más inocente, hay que decirlo, ¿ya? Lo que, ojo, súper interesante, si queremos acumular poder de la norma social, no hay nada peor que convertirla en derecho. Si queremos que las normas sociales, que la gente entienda educadamente que no debe hacer una agresión a partir de un piropo donde la otra persona queda expuesta, si lo quieres hacer mal, hazlo derecho. Porque eso significa que es una obligación y por tanto no se transforma nunca en un acto de conciencia. Y es una obligación de algo que no se entiende para la persona porque no está en su sentido común. Pues bien, pero a lo que voy es algo más importante aún. En esa impugnación al patriarcado se produce en un planeta donde a nivel, en sociología le decimos a nivel sistémico, es decir, de los aparatos de Estado y de las grandes y de las empresas privadas, a nivel sistémico, el patriarcado está no solamente completamente sano, sino que más rebosante y poderoso que nunca. La creación fundamental del patriarcado se llama propiedad privada. Esa es su principal creación. Y el medio fundamental, la herramienta fundamental del patriarcado se llama violencia física. Y la creación entonces articulada de todo eso es la garantía del uso de la violencia física legítima para defender la propiedad privada. Eso es el patriarcado.
Pero resulta que hoy nos enfrentamos a una maquinaria militar a nivel mundial extraordinaria, como nunca antes en la historia, a un nivel de peso de la propiedad privada, a niveles de abstracción que la teoría de la física cuántica o la relatividad especial no habían llegado, con la creación de mecanismos sobre mecanismos de construcción, para decirlo en cierto, de impresión de dinero, porque no es otra cosa el mecanismo de especulación que tiene el sistema financiero hoy que la impresión de dinero desde los particulares, desde los privados grandes, por supuesto nosotros no podemos imprimir dinero. Pues bien, está rebosante. Y mientras nosotros estamos en este debate acá, ¿ya?, allá no se toca nada. Se tocarán cosas como, simbólicamente formidables, que llenarán las páginas de los diarios, como el momento en que arriben 5 mujeres a los directorios de las grandes compañías obligatoriamente en todo el mundo para consolidar para siempre ese patriarcado. Porque los hombres no hacen el patriarcado como las mujeres no hacen el matriarcado. ¿Ya? Como pensar que Margaret Thatcher, porque era mujer, hizo un gobierno feminista, digamos. ¿Ya? Entonces, esas dimensiones son las que hoy día tenemos que actualizar y tenemos que hacer más poderoso el análisis. Creo yo, soy un convencido de que los roles, el gran mensaje último, al final de un largo camino de mensajes y tras mensajes exitosos e increíbles y bellísimamente expuesto además por Marx, el último mensaje dice que el proyecto político, que el desarrollo intelectual, que las ideas, lo dice un materialista, se pueden convertir en materia. Y se deben convertir en materia. Y que eso puede ser de gran solidez para el desarrollo de esas mismas ideas. Ese es un poco el mensaje con el que me quedo, y esa es la construcción que creo que debiera ser un imperativo para quienes estamos desde el mundo académico tratando de hacer algún aporte respecto a la izquierda del futuro, ¿ya?, pensando en este Marx aterrizando hoy y pensando hacia adelante. Hay una bonita obra de teatro, ¿ya?, de que Marx aterriza en Nueva York ahora y hace un monólogo contando lo que ve. Así que es una reflexión que yo creo que sería interesante que la hagamos cada uno desde nuestros propios marxismos, porque los marxismos son muchos en ese sentido. Muchas gracias.